Listo. Okay, good afternoon. Buenas tardes. Glad you're with us today. Qué bueno estar con ustedes hoy. Today's class will be short because we don't have a lot of additional material to cover on this topic. Hoy tenemos una clase algo corta porque, bueno, ya se nos está acabando el material de este estudio. But we are still in Christian ethics, and we're going to finish that today. Seguimos estudiando la ética cristiana y pues hoy vamos a terminar todo este tema. If you have the document, we're beginning on point 8, Estamos en el punto 8, living out Christian ethics personally. vivir la ética cristiana en lo personal. All right, Freddie, you want to pray for us? Vamos a orar al Señor. Padre bendito, aquí estamos, Señor, para estudiar tu palabra. Perdónanos, límpianos con tu Santo Espíritu, haznos entender tu palabra y ayúdanos a vivirla. Ayúdanos en nuestros momentos de debilidad, ayúdanos también en las tribulaciones, para que tu palabra siempre esté con nosotros y estemos dispuestos a ponerla en práctica. Bendícenos en este tiempo y guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. All right, the topic begins with living out Christian ethics personally. Esta parte del estudio comienza, como dice acá, obediencia diaria. We can talk about the meaning of ethics in a variety of ways. Podemos hablar de la ética en varias maneras. We can express our concern about the lack of ethics in the culture and society. También podemos hablar de la falta de ética en la cultura, en la sociedad. We can talk about the lack of ethics in the church itself. Incluso en la propia iglesia podemos hablar de que a veces hay falta de ética. But there is one area of Christian ethics where we do have real input, we have real opportunities to see things improve. Pero sí hay un área específica donde nosotros podemos ver ahí está la oportunidad de mejorar. And that place is in your own personal life. Y ese lugar del que estamos hablando es su propia vida. There's no point in talking about how bad things are in the world or in the church today if you're not willing to live ethically yourself. Porque de nada sirve, ¿verdad? Qué tan malo está el mundo, las cosas que vayan mal en la iglesia. Si nos quejamos de esas cosas, pero nuestras propias vidas no son vividas éticamente, ese es el problema. Okay, Freddie, point 1. Entonces, veamos qué nos dice el punto 1, obediencia diaria. La ética cristiana no es solo para grandes decisiones. Se vive en nuestras palabras, actitudes, trabajo y relaciones. Ethics for the Christian is something which should take place every day. Entonces la ética para los cristianos es algo que se vive a diario. And the primary expression of Christian ethics is obedience to the Word of God. Y la expresión primaria, en primer lugar, la ética se vive a través de la obediencia a la palabra de Dios. Sometimes people come to God asking the big questions: who should I marry? Where should I live? What kind of work should I do? A veces las personas le preguntan a Dios acerca de esos temas importantes, ¿verdad? Sobre con quién debo casarme, cómo debo hacer, a dónde debo ir a trabajar, etc. I think those are very important questions, of course. Son preguntas muy importantes, por supuesto. But if you want to see God involved in your life, you have to choose obedience for yourself. Pero si usted quiere ver bendición de Dios para su vida, por sí mismo, entonces tiene que elegir obedecer a Dios. You have to think about ethics in terms of the things that you say. Entonces en la forma, en las cosas que decimos, debemos de pensar si somos éticos. You have to think about the things that you do. O en las cosas que hacemos. And so the things that you do and the things you say is critical to your own experience of biblical ethics. Entonces en la forma en que vivimos es esencial
para ver si también practicamos la ética de manera bíblica. Biblical ethics also need to be seen in your own work. También en nuestro propio trabajo podemos reflejar la ética. Do you work hard only when the boss is present to see you? ¿Usted trabaja duro solo cuando el jefe lo ve? But then when the boss is gone, you simply quit work or do very little work? ¿O cuando el jefe se va, no trabaja como debería o simplemente se siente y no trabaja? Are you an honest employee of the place where you work? Es decir, ¿es un empleado honesto donde usted trabaja? Needless to say, stealing from your boss or from your company is a breach of ethics. Y también, porque imagínese, robar o mentir en su trabajo, entonces ya causa un puente a la ética. This also extends to our relationships with other people. Y se extiende a las relaciones con las demás personas. Are you overly critical towards other people? Generalmente usted critica a los demás. The Bible tells us we're to encourage one another, but many times what we see is just simply criticism. Porque la Biblia nos dice que debemos animar a los demás, pero lo que hacemos a veces solo es criticar. Gossip. Do you gossip about your friends and your relationships? Chismear, el chisme. Chismeamos nosotros sobre los demás. Gossiping about someone is certainly a breaking of a Christian ethical standard. Entonces, el chisme, cuando uno está chismeando ahí sobre los demás, eso quebranta la ética que tenemos. Are you loyal to your friends? Somos fieles a nuestros amigos. Usted es fiel, leal a sus amigos. These things are all important for you to live daily in obedience and to experience ethics in your own life. Todas estas cosas son importantes para vivir diariamente en obediencia y que son importantes también para que vivamos vidas éticas. Okay, number 2. Número 2. Arrepentimiento y gracia. Cuando fallamos éticamente, el Evangelio ofrece perdón y restauración. La ética cristiana se basa en la gracia, no en el perfeccionismo. No one is perfect in all ways ethically. We know that. Sabemos que éticamente nadie es perfecto. But the question would be, how much do we tolerate our own failures? Pero la pregunta sería, ¿qué tanto toleramos nuestros propios fallos, nuestras propias fallas? Do we acknowledge our failures to God? ¿Nosotros reconocemos nuestras fallas a Dios? And to others if we do harm to someone else? O a otros. Reconocemos a veces cuando lastimamos a los demás o les perjudicamos, ¿lo reconocemos ante ellos? So the question is, when we do fail, do we acknowledge it? Do we ask God for forgiveness? And do we seek to do better? Entonces la pregunta es, cuando fallamos, nosotros lo admitimos delante de Dios y buscamos formas de mejorar. Right. Number 3. Número 3. Discernimiento y sabiduría. No todos los temas éticos son blanco y negro. Los cristianos deben buscar sabiduría en oración, como lo dice Santiago 1:5. Estudiar la Escritura y buscar consejo de creyentes maduros. It's certainly true that not every ethical issue is a simple matter of black and white. Como decimos, ¿verdad? No todo asunto sobre la ética está en blanco y negro. We know, for example, of a black and white issue that stealing or lying would always be wrong. ¿Y qué queremos decir con eso? Sabemos que un tema que es blanco-negro es robar, por ejemplo. Robar, ya sabemos, está mal. But there are other issues in life which are not as clear to us in terms of what is ethical. Pero hay otros temas que no son tan claros como el que ya mencionamos en relación al tema ético. And so, when it comes to the requirement or the need for discernment and wisdom, we're really talking about application of biblical principles. Entonces, cuando hablamos de el discernimiento, la sabiduría,
Estamos hablando de cómo usted va a aplicar esos principios bíblicos. We many times approach a problem with the question of what should I do? Y muchas veces surge la pregunta, ¿qué debería de hacer? And then we try to look at Scripture and look for biblical principles as our guide to what is right. Y tratamos de ver las escrituras, de buscar algún principio bíblico que nos ayude a hacer lo correcto. But we look for biblical counsel on the issues which are not as clear. Pero el punto es ese, que siempre vamos a las escrituras a buscar ese consejo bíblico para tratar ese asunto que no está tan claro. This includes issues like how do you spend your money? Asuntos como, por ejemplo, cómo gasta el dinero usted, What do you do with your time? qué hace con su tiempo, How do you relate to your family? cómo se va a relacionar con su familia. Well, these things sometimes are not as black and white as we wish they were. A veces estos asuntos no son tan blanco y negro que digamos o como esperamos. So as an example of the uncertainty, we need to go to God and ask Him to help us to know what is wise and what is ethical. Entonces, en esos momentos de incertidumbre, cuando no sabemos qué hacer, podemos ir a Dios, buscar sabiduría y para tomar la mejor decisión, para actuar conforme a lo que es ético. Okay. Number 9. Tenemos el punto 9. El propósito de la ética cristiana: glorificar a Dios. So we've talked about ethics and the biblical standards for ethics. Hemos hablado de la ética, de los estándares bíblicos para la ética. But we may come to the question, so why should we be concerned about what is ethical? Pero la pregunta es, ¿por qué usted debería estar preocupado o le debería de importar qué es ético y no? Well, for the believer, for the Christian, his primary concern should be what should I do, what should I be, what things should I think, what things should I say. Entonces las preguntas para los cristianos, cuando nos preguntamos ¿qué debería de hacer? ¿Qué debería de decir? ¿Cómo debería de actuar? ¿Qué debería de pensar? What things should I do that bring glory to God? O sea, ¿qué debería de hacer de tal manera que le dé gloria a Dios? Okay, go ahead and read the paragraph. Entonces veamos. La ética cristiana no se trata de ser morales por moralismo, ni de ganar la salvación. Es el fruto de una vida transformada que busca glorificar a Dios y bendecir a los demás. Go ahead and read the passage. Hagan brillar su luz delante de todos, dice Mateo 5:16, para que ellos vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. If you think about it, sometimes we may ask the question, why do you want to do what is right? Si usted piensa al respecto, a veces nos preguntamos, ¿por qué yo tengo que hacer lo que es correcto? And a person might answer, well, I just want to do what's right. Y quizá una persona dice, simplemente, pues yo quiero hacer lo correcto. Well, that's not a bad thing to desire to do what is correct or right. Eso no es malo, ¿verdad? Desear hacer lo correcto, lo que está bien. But even the unbeliever can do things that are moral or ethically correct. Pero aún los incrédulos pueden hacer cosas que estén bien, que estén correctamente, que moralmente estén correcto o éticamente estén bien. But for the believer, we take that to a different level. Pero para el creyente, nosotros lo llevamos a un lugar, lo llevamos más allá, a un nivel más allá. Christian ethics reflects who we are as believers in the Lord Jesus Christ. La ética cristiana refleja lo que somos como creyentes en Jesucristo. Biblical ethics reflect the fact that we are new creatures in Christ. También la ética cristiana refleja que somos
nueva criatura, nuevos hijos de Dios. And as believers, we want to glorify God in our thoughts and our actions. Y como creyentes de Jesús queremos glorificar a Dios en nuestras acciones, en las cosas que hacemos y decimos. And in doing that, we know we are reflecting the truth of who God is, and therefore we bring glory to Him. Al hacer eso reflejamos la verdad de Dios y traemos gloria a su nombre. Okay, conclusión. Veamos cómo concluimos este tema. La ética cristiana es una parte esencial del discipulado y del testimonio cristiano, fundamentada en las Escrituras, modelada en Cristo, empoderada por el Espíritu y vivida en comunidad. Llama a cada creyente a reflejar la santidad y el amor de Dios en todas las áreas de la vida. En un mundo de confusión moral, la Iglesia debe brillar como un faro de verdad y justicia, ofreciendo tanto convicción como compasión. What is the responsibility of the church? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la Iglesia? Well, as we've read, the responsibility of the church and the individual believer is to be a light to the world. Entonces, como Iglesia y como creyentes en Jesucristo, de manera individual, debemos de ser luz al mundo. And we find in the person of Jesus Christ the example and the standard of biblical ethics. Lo vemos en Jesús mismo, el ejemplo máximo de ética y of ethics. He's the foundation of Christian ethics. Entonces él es el ejemplo máximo de vivir éticamente. And so we recognize in saying this that we want to be Jesus Christ to others in the world. Entonces vemos y reconocemos que nosotros debemos ser Jesucristo para los demás en este mundo. In a world that's full of confusion, in which people don't seem to understand right from wrong or the most important things in life, En un mundo lleno de confusión, donde la gente no sabe distinguir entre el bien o el mal, donde todos ellos quieren hacer lo que desean. we want to bring people to know the Lord, to know Jesus Christ. Entonces nosotros queremos que esa gente vengan y conozcan al Señor Jesucristo. And unless we are a light to the world in our own ethical behaviors and standards, Y a menos que seamos una luz para esta gente a través de nuestro comportamiento, we do harm to the witness of the gospel. lo que hacemos, si no oímos así, pues lo que vamos a hacer más bien es lastimar el testimonio del Evangelio. And we are to live a life which represents the person of Jesus Christ. Somos una pequeña vida que representa a Jesucristo. And when we live and act and speak unethically, Y cuando hablamos y decimos cosas que no son éticas y actuamos de una manera que no es ética, we are denying the truth of who Jesus Christ is. estamos negando la verdad de quién es Jesús. And we are to be His witnesses in the world. Debemos de ser sus testigos en el mundo. Okay, let's look at the reflection questions. Veamos algunas preguntas de reflexión. 1. ¿Cuáles son las diferencias clave entre la ética cristiana y los sistemas morales seculares? The way I would answer this question would be in the following way. Yo respondería esta pregunta de la manera siguiente. Christian ethics come from God. La ética cristiana proviene de Dios. In other words, God is the one that gives moral law to determine what is ethical. Dios es el que da la ley moral, la cual determina lo que es ético. In the secular world, ethics is purely a matter of personal preference. Y en el mundo secular, la ética es cuestión de preferencia personal. And so,
there is no certainty of what is right or wrong in the secular world of non-biblical ethics. Entonces, en un mundo donde no hay ética cristiana, en el mundo secular, ellos no perciben 100% lo que es bueno o es malo. As a Están seguros. As a simple example. Como un ejemplo, In Christian ethics, it's wrong to steal. para los cristianos sabemos, robar es malo. In secular ethics, En el mundo secular, it's okay as long as you get away with it. ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Si por alguna razón roba. Which is kind of interesting in a way. Entonces, interesante. Why is getting caught in your theft, why is that a bad thing? I'll say that again. Okay. If it's okay to steal, why is it not okay to be caught, to be found out that you're stealing? Entonces, si robar está mal, ¿por qué no está bien cuando lo agarran, cuando lo agarran ahí robando? I suspect that even the thief knows what he's doing is wrong. Creo yo que aún el ladrón sabe que lo que está haciendo está mal. But he lives in a world in which if he's not caught or punished, he's okay. Entonces, en un mundo donde quizás no hay castigo, se deja pasar todo esto, para ellos está bien. I always wonder, if you steal from a thief, does he object to your stealing from him? Ahora, si usted le roba a un ladrón, ahí en el mundo secular, ¿usted cree que el ladrón le va a objetar a usted, le va a decir, ¿por qué me robaste? To put it another way, En otras palabras, stealing from other people is fine, yo le puedo robar a los demás, está bien. but if you steal from me, Pero si ya me roban a mí, now that's wrong. eso sí está mal. And I would ask, why is it wrong? ¿Por qué está mal? Preguntaría yo. If stealing is okay, stealing is okay. ¿Verdad? Porque para ellos robar está bien. And that's an illustration of the difference between the moral system of the world and the biblical system. Ese es un ejemplo del sistema moral en el que el mundo vive y lo opuesto sería nosotros, ¿verdad? Cómo lo vemos en la ética cristiana. Number 2. Número 2. ¿En qué áreas de tu vida te resulta más difícil aplicar la ética cristiana? Well, that could obviously be a question that only the individual can answer. Usted puede responder esta pregunta individualmente. ¿Qué áreas de su vida le resulta más difícil aplicar la ética cristiana? But if you live in an environment where there's confusion about ethics, Pero si usted vive en un ambiente donde hay mucha confusión sobre la ética, there's always the subtle pressure from outside, from the group of people to do things that you know are not quite right. siempre está esa presión del grupo que le insta, le anima a hacer cosas que no están bien. If you find yourself in a situation where doing what you know is right brings criticism or ridicule from the people around you, it's more difficult, of course. Y claro, es mucho más difícil cuando a usted le toca hacer lo que usted sabe que es correcto y a causa de eso y por hacer lo que es correcto va a obtener la crítica o la gente lo va a ridiculizar. I think it's particularly true for young people, but it can be at any age. Los jóvenes a veces pasan por eso, pero puede aplicarse a cualquier etapa de la vida, a cualquier edad. Young people typically are so hungry to be accepted by their peers and their group. De manera general podemos ver que los jóvenes están hambrientos por ser aceptados en un grupo de personas. That they may be willing to break or go beyond what is ethical just for the acceptance of other people. Entonces a veces muchos jóvenes, ¿qué pasa? Que quebrantan, rompen con lo que con lo que es correcto, lo que está bien, por tener la aceptación de aquel grupo de personas. Okay. 3. ¿Cómo se cumple la ley a través del amor en las decisiones cotidianas?
Well, the simple answer I would give to this is, how does love fulfill the ethical requirement or the ethical standard? Entonces, podríamos preguntarnos cómo el amor suple toda esta ley moral y ética. The essence of love is to sacrifice my life, my desires, for another person. Entonces, la esencia del amor es sacrificarse. Uno, sacrificar sus deseos por el bien de los demás. And in giving my life for another person, you do not want to do harm to another person. Y al dar usted su vida por la otra persona, usted no le va a querer hacer daño a la otra persona. If you look at the person of Jesus Christ, he gave himself for us. Si usted se fija en la persona de Jesucristo, Él se entregó a sí mismo por nosotros. And the Bible tells us that we know the love of God because of the death of Christ for us. Y en la Biblia dice, en esto conocemos el amor de Dios por el sacrificio que su Hijo dio. In a similar way, we show our love for other people by laying our lives down for them. Y de la misma manera nosotros también podemos poner nuestras vidas en beneficio de los demás, como lo hizo Jesús. We do not seek just for our own good, but we seek for the good of another Entonces person. nosotros no solamente buscamos nuestro propio bien, sino buscamos el bien de los demás. Okay? Number 4. ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo en ayudarte a vivir éticamente? 4. Every believer has the Holy Spirit living within them, Cada creyente tiene al Espíritu Santo morando en él o en ella. and we know that the Holy Spirit lives in us to encourage us to do what is the will of God, Y sabemos que el Espíritu Santo nos anima a hacer lo que es la voluntad de Dios. and we also know that the Holy Spirit has the ability to give us the power, not only the will, but the power to fulfill the will of God. Y sabemos que el Espíritu Santo viene y nos da no solamente la voluntad, sino también Él nos da el poder para hacer la voluntad de Dios. So the life of the Christian is when it's lived correctly, is the life in which the Holy Spirit is working in us Entonces, to be obedient to God's word. en la vida del creyente, el Espíritu Santo puede obrar en nosotros para hacer la voluntad de Dios. I don't think we should look at the question of Christian ethics as being simply, what can I do? La ética cristiana no creo yo que la podemos dejar solo en ¿qué debo hacer? But we can consider that Christian ethics are fulfilled through obedience and through the empowerment of the Holy Spirit. Sino que también podríamos concluir que la ética cristiana se trata de la obediencia y cómo el Espíritu Santo nos da el poder, nos empodera para vivir éticamente. Okay, number 5. Número 5. ¿Cómo puede tu iglesia enseñar y modelar la ética cristiana de manera más efectiva? Well, this would be a big topic to study on its own. Esto ya por sí sería un buen tema, un tema grande, ¿verdad? En sí solo. But I would say among the many things that could be discussed in this regard, Pero entre muchas cosas que podríamos decir, churches can be abusive towards their members and their attendees. usted sabe, las iglesias pueden ser abusadas por las personas que llegan a la iglesia. Does the teaching of the church and the church exist for the benefit of the members of the church? Entonces, la enseñanza de la iglesia existe para el beneficio de las personas que asisten, de los miembros de la iglesia, Or does the church exist for the benefit of the pastor or a small group of people who lead the church? o la iglesia o esta enseñanza existe solo para el beneficio y provecho de algunos cuantos, como los líderes, el pastor, ciertas personas de la iglesia. Jesus taught his disciples that the path or the key to true greatness in the spiritual life Jesús dijo que
para obtener, para llegar a ser grande en nuestra vida espiritual, ese camino a la grandeza en la vida espiritual, is not by demanding respect or obedience, no es a través del demandar respeto y obediencia, but rather through service. sino a través del servicio. Literally, as he says, to be the servant of all. Literalmente, como él lo dijo, ser el siervo de los demás, Churches el que sirve a los demás. Las iglesias should be ethical in regards to money, of course. Las iglesias deben de ser éticas en cuanto al uso del dinero. The church should be ethical in its use of authority among the church. También deben de practicar la ética en el uso de la autoridad. In other words, if we look at the person of Jesus Christ, we ask the question, Si vemos la persona de Jesucristo, nos preguntamos, are the things our church teaches and does, do they speak of Jesus Christ? entonces las enseñanzas que damos como iglesia, eso refleja, se ve allí con nuestras enseñanzas a Jesucristo. And that is the key. That is the most important question. Esa sería la pregunta más importante que hay que hacer. Does our church glorify Jesus Christ? En otras palabras, nuestra iglesia y su enseñanza glorifican a Jesucristo Because the things that are done in the name of the church, por las cosas que se hacen en el nombre de la iglesia, the message the church gives, el mensaje que la iglesia da, all these things speak of Jesus Christ. todas estas cosas hablan de Jesucristo. Paul writes in Colossians that everything should be done in the name of Jesus Christ. Pablo dice en Colosenses que todas las cosas debemos de hacerlas en el nombre del Señor Jesucristo. If we don't meet that standard, Y si nosotros no cumplimos con ese estándar, we are not fulfilling the requirement for Christian ethics, entonces no estamos cumpliendo los estándares de la ética cristiana, as we see in Jesus Christ himself. como lo vemos en la propia vida de Jesucristo. All right, that's the end of the study. Este ha sido el fin del estudio sobre la ética cristiana. We'll move on to a new topic next week. Y pues si Dios quiere, la próxima semana tendremos un nuevo estudio. But thank you for being with us through not only the class, but also if you're watching through YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en persona y también en YouTube al ver nuestros videos. Okay. Julia? You want to Nos pray vemos, for us? nos vemos, pero vamos a orar antes. Señor, le agradecemos esta tarde, Señor, las enseñanzas que usted ha permitido, Señor, que podamos ver, Señor, y aprender. Ayúdenos, Señor, a ponerlas en práctica en nuestras vidas, porque muchas veces, Señor, nos volvemos solamente oidores y no hacedores de su palabra. Siga bendiciendo estos estudios, siga bendiciendo al hermano Omar, al hermano Freddy también para traducir, y cada hermano, Señor, que a través de las redes se conecta, Señor, que nos ayude a ser iluminados y entender, Señor, cada vez más su palabra. Gracias por esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen.